Se graba. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Nos encontramos con el buen amigo licenciado Guillermo Lara, que es el presidente del Sistema Estatal Anticorrupción. Acaba de tomar posesión el pasado 18 de enero de este importante sistema, de este importante comité de participación ciudadana. Y queremos preguntarle al licenciado Guillermo Lara Morales, ¿de qué trata este sistema estatal anticorrupción? ¿Qué es este sistema? Bien, este sistema tiene un elemento histórico muy importante, donde la sociedad civil logró influir en las decisiones legislativas del Congreso Federal para poder constituir un sistema que lo denominó Sistema Estatal Anticorrupción, a lo cual logró reformas constitucionales a nivel federal desde 1997, perdón, 2017, y esto ocasionó que repercutiera en consolidar y poder publicar y aprobar la ley federal del Sistema Nacional Anticorrupción. Y de ello derivado, le permitió a los gobiernos de los estados replicarlo y aplicarlo y constituir los sistemas estatales anticorrupción en todos y cada uno de los estados de la República Mexicana. Evidentemente, el camino ha sido muy tortuoso. Al día de hoy, sí están constituidos los 32 sistemas estatales anticorrupción. En el caso de Baja California Sur, esto data de hace 4 años, más bien 5, porque previo a la creación del mismo, tuvo el Congreso del Estado lanzar una convocatoria para que un grupo de ciudadanos se constituyeran como comisión de selección y lanzar a su vez otra convocatoria y elegir a un grupo de ciudadanos que representaran al Comité de Participación Ciudadana que compone el Sistema Estatal Anticorrupción. En Baja California Sur se logró esto. Hubo un primer intento, una convocatoria, hubo pocos participantes, no eran elegibles el esquema de participación, hubo otro segundo lanzamiento y esto retrasó la propia constitución del sistema en su conjunto. En la segunda ocasión ya hubo 19 participantes, mismos que fueron evaluados por esta comisión de selección que estuvo conformada por miembros de la sociedad civil y de la empresa privada, como también de la academia. Y ellos se evaluaron. Y de 19 participantes, eligieron a 5 miembros. Y estos 5 miembros del comité de participación, que es la composición que debe tener, de acuerdo a la ley, el primer miembro duraría 1 año en su posición, el segundo miembro 2 años, el tercer miembro 3 años, el cuarto miembro 4 años, que es el caso mío, y el quinto miembro 5 años. Posterior a ello, siguió prevaleciendo esta comisión de selección y tuvo que ir eligiendo en la medida que iban pasando los años. En la medida que salía el primer miembro, al siguiente año tenía que elegir al siguiente y eligieron a otros 2 miembros. Tuvieron esa oportunidad, porque la composición debe ser 5 miembros del comité de participación. A partir del año pasado, dado que ya se han constituido los primeros 5 miembros, el siguiente miembro que se eligió ya tiene constitucionalmente, de acuerdo a la ley estatal anticorrupción, de ser y permanecer en el cargo 5 años. Los subsecuentes miembros del comité de participación durarán en el cargo 5 años, no en este esquema escalonado o de feria
de rueda de la fortuna de que 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. De tal forma, el Comité de Participación Ciudadana se convierte como el eje y la columna vertebral de lo que es el sistema. El miembro que representa a la presidencia del Comité de Participación Ciudadana no solamente es presidente del Comité de Participación Ciudadana, sino también tiene una trilogía, porque es presidente del Comité Coordinador, como también presidente de todo el sistema en su conjunto a nivel estatal. Pero en particular es presidente del Comité Coordinador, donde intervienen diversas entidades gubernamentales que son fundamentalmente entidades fiscalizadoras y también sancionadoras ante los actos de corrupción. ¿Quiénes son estas entidades? La Procuraduría del Estado, el Tribunal Administrativo, la Contraloría General del Estado. Tenemos también el Instituto de Acceso a la Información, el ITAI. Tenemos también la Auditoría Superior del Estado. Ahí ya van 5 elementos. Y uno más, que es el fiscal o la fiscalía, el fiscal anticorrupción. Al día de hoy, después de 3 años de la creación del sistema estatal anticorrupción, de acuerdo a la legislación estatal que se logró en el año 2017, a la fecha no se ha logrado nombrar el fiscal anticorrupción. ¿A qué obedece esta omisión o esta falta de estructuración de toda la estructura del sistema estatal anticorrupción? En primer lugar, y lo quiero decir claramente, la voluntad de los gobiernos anteriores que fueron panistas, hubo un gran bloqueo ante la creación de este sistema. Y esto se vio reflejado que en los 3 primeros años de actuación del sistema estatal anticorrupción, el primer año arrancamos con 2.500.000 pesos. El segundo año logramos subirlo a 4 millones de pesos. El siguiente año es a 4,5 millones. Este tercer año que estamos arrancando para ingresar al 2022, bajo gestiones y explicaciones ante el nuevo gobierno y ante el nuevo Congreso, logramos 10,450,000 pesos aproximadamente. El esquema de operación del sistema requiere de recursos. No solamente un espacio físico para operar, sino también la estructura de la operación de los servidores públicos que componen también varios elementos del sistema. Tengo entendido que hay una secretaría técnica, ¿no? A ver, para allá voy. Existe un comité de participación ciudadana con 5 elementos. Y estos 5 elementos no son servidores públicos, son ciudadanos que están contratados por honorarios por servicios profesionales. No tienen ningún derecho de acuerdo al ISSSTE o de acuerdo al Infonavit, etcétera. No están dentro del capítulo 1000 como nómina estructural del Estado, sino son profesionistas que están contratados por honorarios profesionales. Después tenemos el Comité Coordinador, que son las entidades que mencioné hace un momento, que es la Contraloría General del Estado, la Auditoría Superior del Estado, el Tribunal Superior Administrativo, la Judicatura, la Procuraduría General del Estado y el Fiscal Anticorrupción, como también el ITAI, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información. Estos componen todo el sistema
en su conjunto. Estos del comité coordinador tienen su propio presupuesto, son dependencias autónomas, ¿sí? Y que pertenecen a todo el sistema del aparato estatal, de la estructura burocrática de la administración centralizada estatal. Está el comité de participación y el comité coordinador. Y en parte operativa está la Secretaría Ejecutiva. Esta misma Secretaría Ejecutiva es la que va a allanar, va a administrar, va a dar los servicios de operación técnica, profesional, científica en términos cibernéticos, como también en allegar los recursos para que operen y puedan desarrollar los diversos trabajos, tanto el comité de participación como el comité coordinador. Y el enlace ciudadano entre el comité coordinador, que son las entidades gubernamentales, es tratar de construir un proceso de gobierno abierto, de participación ciudadana, donde se puedan reflejar, primero, la transparencia en el ejercicio gubernamental, la rendición de cuentas y, por otro lado, fundamentalmente, detectar, prevenir y sancionar los actos de corrupción, tanto de términos administrativos o aquellos que ya conlleven a acciones penales, ¿sí? Sobre todo cuando existe un daño patrimonial a lo que serían las arcas gubernamentales, o es decir, las arcas de la nación. En el caso particular del Estado, las arcas del Estado. De tal manera, esta composición, que pareciera muy amplia, está operando para crear diversas metodologías, como también interacciones que van a permitir constituir el sistema estatal anticorrupción. Los 2 años anteriores, ante la inoperancia de la anterior legislatura del Congreso del Estado, de quiénes nos eran, corrió el tiempo y no lograron ni siquiera lanzar una convocatoria para constituir la comisión de selección para elegir al fiscal anticorrupción. Esta comisión de selección la componen miembros designados por la Universidad Autónoma de Baja California Sur, el presidente del sistema estatal, el presidente del Comité Estatal Anticorrupción, que en este caso sería un servidor, lo presenta también el Procurador del Estado, lo presenta un representante del Colegio de Abogados, el que tenga mayor número, porque hay 2 colegios y una asociación, y el que tenga mayor número de padrones, de acuerdo a la Constitución, tendrá que ser representante en esta comisión de selección. A su vez, también en esta comisión de selección deberán estar presentes los miembros del Congreso del Estado, que lanzarán una convocatoria para poder recibir de la ciudadanía diversos candidatos para poder elegir al fiscal anticorrupción. ¿Qué características debe tener este fiscal? De acuerdo a la ley y de acuerdo a la Constitución estatal, que debe tener 35 años, debe ser licenciado en Derecho, debe tener una cierta experiencia profesional de más de 10 años, tener una experiencia también gubernamental, y con ello también no pertenecer al esquema religioso, ¿sí? No contar con antecedentes no penales, etcétera, etcétera. Aunado a esto, debe presentar sus motivos, como también un ensayo, debe presentar sus cartas credenciales, y entonces se van a ir acumulando los posibles candidatos. Y la comisión de selección determinará del total de candidatos que presenten su posibilidad de participar,
elegirá 3, los mejores de los que hayan llegado a presentar sus currículos. Y de esos 3, los presentarán a la Comisión Política para que el Congreso del Estado decida de esos 3 y los califique y nombre al fiscal. Pero aún así, aún nombrado, este deberá estar sujeto a los exámenes de probidad, como también los de exámenes correspondientes a los toxicológicos, como también a los exámenes de probidad, etcétera, que el Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, tendrá que realizar. Pensemos que ya habiendo elegido la terna tengamos uno y que no pasa las pruebas de confiabilidad. Pues tendrá que tomarse el segundo en prelación para que se designe al fiscal anticorrupción. Al día de hoy, hemos ya tenido contacto el sistema estatal anticorrupción, el cual presido, y yo como presidente he tenido contacto con los diputados que les compete realizar la convocatoria para generar la comisión de selección, y estimamos que en marzo ya tendremos la posibilidad de lanzar la convocatoria y en la primera quincena tener los primeros candidatos para empezar a analizar con los componentes de la comisión de selección, que es la propia representante de la universidad, ¿sí? Los que mencioné hace un momento serán los que evaluarán y calificarán los expedientes para poder determinar la terna respectiva. En este momento el Congreso se encuentra en sesiones, es decir, no hay sesión. ¿Perdón? Está en receso el Congreso del Estado y inicia en el mes de marzo. Entonces, durante el mes de febrero podremos hacer toda esta actividad administrativa y de logística y de divulgación para efecto de que los ciudadanos, los interesados, los abogados, se puedan acercar para poder participar. Y ya tendríamos en la primera semana o segunda semana de marzo presentar ante el Congreso la terna respectiva y pueda calificar y determinar la calificación del fiscal anticorrupción. Eso es por un lado. Entonces, en este primer trimestre o en el primer semestre de este año, tendríamos la posibilidad de consolidar el sistema en su conjunto, agregando la designación del fiscal anticorrupción, que cabe aclarar que desde la reforma de 2017, la Procuraduría del Estado ya tiene contemplado ese espacio de la figura del fiscal anticorrupción y que además ya cuenta con presupuesto. O sea, nos falta todo este proceso democrático de la elección y designación del fiscal anticorrupción. Y que evidentemente no va a ser porque yo te invito y tú vas a ser el fiscal, sino que tendrá que haber una participación representativa por parte del Congreso y de la propia comisión de selección. Es decir, buscar al mejor elemento humano, ¿sí? Que no tenga condición partidista y que además sea honesto, democrático, íntegro e imparcial. Esa es la función del fiscal anticorrupción. Por otro lado, en virtud de que la comisión de selección para constituir el Comité de Participación Ciudadana dura 3 años y esta está compuesta por ciudadanos que además la posición que guarda esta comisión de selección es honorífica, no recibe emolumento. Y en virtud que en la sesión de la anterior legislatura no se sabía quién eran los que la componían, nunca se interesaron por lanzar la convocatoria para renovar a esta comisión de selección. Esta, antes de fenecer en su tiempo, que dura 3 años, logró designar a un tercer miembro del Comité de Participación, que lo preside actualmente la maestra Elide Salvatierra Ramírez. Sin embargo, por los ciclos que comenté de los miembros del Comité de Participación Ciudadana, que cada año se renuevan, y a partir del año pasado ya duran en el cargo 5 años, debe prevalecer
la comisión de selección que dura 3 años en su posición para ir eligiendo a los futuros miembros ciudadanos que conformen el comité de participación. Al arranque de este año 2022, tenemos vacantes 2 posiciones de los miembros del comité de participación ciudadana. Me encuentro yo como presidente, que se encuentra la doctora Lidia Cota, que ella dura 5 años en el encargo, dura este año y el próximo. Ella me va a suceder en el cargo como presidente y se encuentra como tercero miembro del comité la maestra Elide Salvatierra. Cabe destacar que las posiciones de los miembros del comité de participación ciudadana, su currícula profesional o el respaldo laboral y profesional y académico es similar casi al de un magistrado. Los miembros del Comité de Participación Ciudadana cuentan con maestrías, con doctorados o con 2 o 3 licenciaturas. Interesante. Ya basta en 10, 15 años o más en actividades gubernamentales, pero también en actividad con la sociedad civil. Entonces, aquí, en el caso de los miembros del Comité de Participación Ciudadana, sí cuentan con emolumentos, es decir, con remuneración, pero a través de servicios profesionales, es decir, por contratos por honorarios. Lo cual nos lleva a decir que el día de hoy logramos estabilizar los sueldos o salarios y un miembro del Comité de Participación Ciudadana cuenta con un sueldo mensual de 30,000 pesos. El presidente por 40,000 pesos, pero por honorarios profesionales. Y ellos están obligados a pagar impuestos y darse alta en Hacienda como consultores o como para pagar impuestos. En cambio, la comisión de selección que elige a los miembros del comité de participación es honorífica y no tiene ninguna remuneración. En el caso de la Secretaría Ejecutiva, es una estructura gubernamental y cuenta con el tabular de sueldos de acuerdo a lo que norma la estructura gubernamental del gobierno del estado de Baja California Sur. Y eso está estipulado, que tenemos director general, directores de área, jefes de departamento, y ganan en promedio de 60,000 hasta a 10,000 pesos, o 10,000 a 60,000 pesos. Una pregunta, licenciado. ¿En los municipios también existe una estructura del... No, la legislación estatal de Baja California Sur no permitió constituir el Comité de Participación Ciudadana en los municipios. Lo que únicamente contamos son los enlaces de información y transparencia, como también los enlaces de las contralorías internas. En otros estados de la República, sí cuentan con comités, con el caso del Estado de México, sí cuentan con, como ejemplo, lo menciono, sí cuentan con comités de participación ciudadana a nivel municipal. Sin embargo, la composición de nuestro país es muy heterogénea, en territorio, espacios, como también partidos políticos que gobiernan cada estado de la República. Y las legislaciones son muy diferentes, no son homólogas, son heterogéneas. Y en cada estado de la República, el costo del sistema de operación del sistema estatal anticorrupción es diferenciado. A saber, por ejemplo, el Estado de México tiene 80 millones de pesos de presupuesto y cuenta con una estructura casi como de 80 personas. Baja California Sur no pasa de 25 personas y cuenta con un presupuesto de 4 millones. Baja California, Estado de México, los comités de participación ciudadana ganan 125,000 pesos. Baja California Sur, el máximo del comité de participación gana 40,000.
Oaxaca gana 89,000 pesos netos. Interesante. Licenciado, Están diferenciados los salarios de los miembros del Comité de Participación Ciudadana, como también la composición del sistema, el número de personas o servidores públicos que atienden cada sistema. Otro dato singular. Al día de hoy, de los 32 estados de la República, solamente 22 estados han logrado constituir su política estatal, es decir, construir una metodología y construir un documento que es la política pública denominada Política Estatal Anticorrupción. A saber, Yucatán, Jalisco. Gastaron entre 1 millón a 5 millones de pesos para construir su política estatal, contratando asesores del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económica, del UNAM, o consultorías privadas. Hubo 5 estados de la República que gastaron en promedio de 1 millón a 5 millones de pesos. Baja California Sur, que fue entre las 8 primeras que logró su política estatal anticorrupción, construyó su política estatal que está publicada en el Boletín Gubernamental del Estado de Baja California Sur. Y la construyó con los miembros del Comité de Participación Ciudadana y la Secretaría Ejecutiva. wow. Sin un peso. Porque además, no solamente es la creación documental de ese documento, que es un lomo, es un texto que está público y está en las redes, es consulta, es pública para todos los ciudadanos. Y no solamente es crearla y publicarla, esa debe ser aprobada por el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, cuando terminamos de construirla, después de un año de hacer foros, consultas con la sociedad subcaliforniana, colegios, ciudadanos, académicos, representantes políticos, representantes sindicales, que participaron en diversos foros y aportaron ideas, articularon elementos para la construcción del sistema. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción construyó la política. Al terminar el documento público, tuvo que ser enviado a la Ciudad de México para que el Sistema Nacional Anticorrupción lo calificara y determinara que era procedente la política que instrumentó el Estado de Baja California Sur. Porque reitero, de los 32 estados de la República, México es un país heterogéneo, no es igual, ni en su marco jurídico, ni en su composición, ni en su idiosincrasia, ni en su forma de ser. Y los niveles de corrupción o los actos de corrupción se presentan en forma desigual en cada uno de los estados de la República. Por tal motivo, la construcción de la política estatal anticorrupción obedeció a las necesidades e intereses y sobre todo a la idea de poder construir un modelo y un instrumento que es la política estatal anticorrupción para poder abatir todos estos casos de corrupción en las acciones gubernamentales. Porque además intentamos construir, en el caso del Comité de Participación Ciudadana, la creación de un gobierno abierto, donde la participación ciudadana pueda no acotar ni tampoco delimitar las acciones del gobierno, sino que se muestren con transparencia, con honestidad y con ética, y que la acción gubernamental esté precisada con la idea de actuar en forma honesta y que el uso de los recursos públicos tengan ese fin, un fin social y no un fin particular. De no servirse del servicio público, sino atender las necesidades fundamentalmente que demanda la sociedad. Y en este caso, la sociedad subcaliforniana. Muy interesante, licenciado.
con ese novel comité y estas acciones que se han realizado en estos 5 años, ¿cuántos casos de corrupción, cuántos expedientes, cuántos funcionarios están, digamos, en Bueno, proceso? hasta este momento, en la medida de su construcción del sistema estatal anticorrupción, el Comité de Participación Ciudadana no tiene legalmente ni constitucionalmente ser instrumento para poder elegir, sancionar algún acto de corrupción. Lo puede detectar, tomarlo en cuenta. Por eso el Comité Coordinador, que son los entes fiscalizadores y sancionadores del Estado de Baja California Sur, del gobierno del Estado de Baja California Sur. La Contraloría General del Estado, la Auditoría Superior del Estado, el Tribunal Administrativo, ¿sí? El Fiscal Anticorrupción, la Procuraduría del Estado. Evidentemente, a 3 años de creación del Estado, sí se han recibido quejas, denuncias de actos de corrupción que cada uno de estos entes las ha articulado. Pero recordemos que el año pasado, pues gobernaba el gobierno panista, ¿no? Y no hubo nada. Según el histórico estadístico de la Contraloría Interna del Estado, se mencionaron que había como 100 casos de sanciones administrativas, ninguna penal, puras sanciones administrativas. En el caso de los A cambio, perdón, al cambio de gobierno, se detectó que había una desviación de fondos y de sobreprecios en la compra de boletos de aviones a través de la empresa privada de viajes Perla, y que la propietaria era esposa del secretario de Finanzas en el anterior gobierno panista. Está en proceso de investigación, porque la Contraloría Estatal del gobierno anterior tomó en cuenta eso, pero no actuó. El actual gobierno, con nueva titular de la Contraloría, están analizando el caso, tendrán que dictaminar, hacer la auditoría respectiva y generar los elementos para determinar si existe sanción administrativa penal que será turnada a los tribunales, al Tribunal Administrativo y a la Procuraduría para realizar lo correspondiente. Y no solamente ese caso. Llevan aproximadamente el actual gobierno 10 meses de gobierno, ¿sí? O 9 meses de gobierno, desde septiembre del año pasado. Y pues ellos están con ese proceso de poder revisar. En la mira hay una revisión de la cuenta pública que no se hizo en años anteriores. La cuenta pública estatal, y quedando pendiente el ejercicio actual del 2021 y 2020. En términos de posibilidad de generar sanciones administrativas, tendrá que el actual auditor superior del Estado revisar 2020 y 2021. Y entonces ahí saldrán los posibles responsables de actos de corrupción o desviación de fondos. Lo que se han detectado en el nuevo gobierno es que había grandes sueldos o sobresueldos que tenían los servidores públicos, que aparte de lo que nominalmente cobraban, que eran excesivo, tenían otra entrada extra que era un sueldo extraordinario que no está por nómina. Eso también lo que se ha detectado. Entonces van a tener que revisar. Hay también obras públicas que han sido cuestionadas, como la remodelación del malecón, como también de ciertos parques públicos en Comondú, etcétera, donde ha habido sobreprecios en las obras y en la asignación de algunas obras, privilegiando a ciertos grupos que pertenecían al anterior gobierno. Como en el caso de unas construcciones, unas viviendas que hizo el INVI, que benefició la titular del INVI en beneficio a su cuñado,
que era una empresa familiar de constructora. Eso ya se ha venido detectando con el nuevo gobierno. Sin embargo, bueno, tendremos que ver los resultados de las auditorías respectivas de lo que han detectado y tendrán que buscar los elementos que no solamente constituyan un elemento sustentable jurídicamente para efectos de poder generar las sanciones respectivas. Al día de hoy, de la creación del sistema, hemos formulado diversos elementos que nos permitan constituir una plataforma digital que permita hacer esta detección. Voy a poner un ejemplo. La empresa X realizó una obra en el estado de Veracruz y quedó mal, y falló y demás, le pagaron de más, etcétera, y los productos que entregó no fueron los correctos. La Secretaría de la Función Pública detectó esto, sanciona a la empresa y la publicita y le indica que está sancionada y no podrá realizar ninguna contratación durante 2, 3, 4, 5 años en contrataciones federales. Ah, pero a nivel estatal, ¿qué? Esta empresa viene acá a Baja California Sur y oferta que quiere pavimentar en la calle de 5 de Febrero y Forjadores. Y la contratan, pero nadie conoce su historia en el pasado, donde quedó mal en Veracruz, y la contratan. Porque en el ámbito federal está prohibido que ella realice servicios de contratación. Pero en el ámbito estatal, nadie lo sabe. La Función Pública publicitó en el Diario Oficial que fue sancionada esa empresa. Luego entonces, el Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur está en el compromiso, y es parte de mi plan de trabajo para este año, constituir un sistema estatal anticorrupción respaldado con una plataforma digital que nos permita concatenar 5 sistemas. 1, que tengamos las declaraciones patrimoniales de todos los servidores públicos, trabajen aquí o hayan trabajado en otros estados de la República, porque son contratados algunos servidores públicos que vienen de otros estados, pero traen con la que le pisen. La otra, la declaración 3 de 3, que es la declaración correspondiente a la parte fiscal y también a la que no tienen una relación familiar, hasta 5 niveles, que tengan ese compromiso. Es decir, la de conflicto de intereses. La siguiente, que tengamos en esa plataforma digital las empresas que hayan sido sancionadas a nivel nacional, estatal o municipal. La siguiente, que tengamos el padrón de quiénes son los servidores públicos que contratan a esas empresas. Es decir, los jefes de departamento, los directores de adquisición, etcétera. ¿Quiénes son los que compran? ¿Y cuánto ganan? Entonces, haremos el cruce con las declaraciones patrimoniales, ¿sí? Y su posición que guardan en la institución. Ah, ese es el director de adquisición y gana 28,000 pesos mensuales como director de adquisición, pero trae un coche de 2 millones de pesos. Interesante, ¿eh? Entonces, la idea es crear un sistema que nos permita ligar y coordinar lo que hace cada una de estas entidades que he mencionado el comité coordinador para que los productos de sus acciones no se vean desvinculadas. Y así la Contraloría Interna, como el Tribunal Administrativo, tengan los instrumentos para poder fundar, motivar y armar los expedientes que permitan sancionar a los servidores públicos. Ojo, y no solamente a los servidores públicos, sino también a los particulares que están inmiscuidos en este proceso. Porque en el acto de corrupción no es uno solo, siempre hay un cómplice. El que corrompe y el que es corrompido. O el que acepta la corrupción o el que la provoca. Y en esta dualidad no solamente hay dos,
puede ser grupos, equipos, ¿sí? O grupos que están ahí, latentes y actuando. Y sus letras hablan de honestidad, hablan de ética y que son responsables, una empresa directamente responsable, pero atrás traen cola que le pisen o sus actuaciones de los productos y servicios que ofrecen es de dudosa calidad. O bien hay componenda, dame tú el contrato y te doy el 10 o el 15%, el diezmo. Y hemos detectado que en el gobierno anterior panista en Baja California Sur no era el diezmo, a veces era el 15, ¿sí? O era el 20, o depende del monto, era la mochada. Ya no era el diezmo, ¿no? En fin, usted me dirá, ¿por qué no a 3 años de la creación del sistema no hemos tenido ninguna sanción? Por lo mismo, repito, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción no tiene legalmente la acción para poder sancionar a un ente público o privado por actos de corrupción. Pero eso sí, los miembros del comité coordinador, ellos sí tienen la capacidad para hacerlo. Y estamos construyendo esto. Y a través de indicadores y a través de elementos que nos permitan determinar estos hechos de corrupción, podemos hacerlos. En el caso del Comité de Participación Ciudadana, hemos, junto con organizaciones no gubernamentales, el anterior sexenio, en su mismo arranque de estos 3 años del Sistema Estatal Anticorrupción, capacitamos 850 servidores públicos dentro de un sistema que se llama Integridad y Ética del Servicio Público. Le gustó mucho. Fueron empleados de la Contraloría General del Estado. Porque despertamos la conciencia de decir, ¿qué hago aquí? ¿Vengo por un sueldo? Para mí y mi familia. ¿Soy servidor público? Ah, que soy auditor. Pero ni siquiera soy contador. Ni siquiera soy abogado. Y estoy en la auditoría del Estado. Por inercia soy burócrata. Y me he especializado en fotocopiar papeles. Eso soy como servidor público. Y hemos generado este esquema de capacitación dentro de la integridad y servicio público, que lo vamos a hacer ya. Vamos a iniciar a arrancar esperamos que en el mes de febrero, antes de que concluya. Y mi intención como presidente del Sistema Estatal Anticorrupción es capacitar a todos los servidores públicos de la administración pública estatal, concentrada y desconcentrada, incluyendo municipios. Mi proyecto es hacerlo, esto que logramos hacer en el sexenio pasado, con 860 servidores públicos de la Contraloría General del Estado, hacerlo con todos, desde el gobernador del Estado, los secretarios, hasta el que trapea o el barre, el servidor público que está en el municipio, el policía municipal. ¿Quién los capacita? ¿Se contrata algún capacitador? Perdón, no le escucho. ¿Quién capacita? ¿Quién da los cursos? ¿Se contrata algún especialista? No nos va a costar nada. Lo haremos con organismos de la USAID, es decir, una organización internacional que se dedica a transparentar y hacer que los gobiernos trabajen en forma democrática y honesta. La organización depende de Estados Unidos. Tenemos también una institución a nivel nacional que es un instituto de calidad a nivel nacional que busca un poco de reingenierías, buscar
la simplificación de las administraciones públicas federales y estatales y municipales. Esta plataforma de capacitación está hecha a que interactúe el servidor público a través de la computadora. No tiene que desplazarse para la capacitación. Dura aproximadamente 20 horas. Se realiza entre 2 semanas. Y a la gente le gusta, porque hay una segunda fase. Son 2 momentos, aproximadamente entre 40 horas, pero lo que sí se logra despertar es generar una conciencia de decir, ¿qué estoy haciendo aquí en el gobierno? ¿Realmente pertenezco a ser servidor público? ¿Cuál es mi función? Derivado de ello, tenemos efectos que generó este curso y muchos servidores públicos que concursaron en la capacitación dijeron, ya no quiero más, yo no soy para esto. Y otros dijeron, yo sí quiero seguir y quiero generar integridad, ética, honestidad y quiero revalorizar el ser burócrata. No es el que come la torta y el refresco y no atiende a la gente, o el que agarra el dinero por abajo y lo mete al cajón. Quiero dignificar el ser burócrata, el ser servidor público. ¿Qué opinión le merece perdóname, antes que voy a concluir con esto, y también preguntas. Esto que logramos me permitió recordarme, yo ya tengo varios años trabajando en el gobierno, más de 30 años. Y me acuerdo cuando empecé yo a trabajar a los 19 años en el gobierno, 20 años estaba por cumplir, había un orgullo. ¿Dónde trabajas? En el gobierno. ¿Sí? Pasaron los años, tal vez en los años 70, 80. ¿Dónde trabajas? No, pues ahí en Isabel la Católica y Allende. Ahí trabajo. Ya no decías con orgullo que trabajo para el gobierno. Y hoy lo que tenemos que influir en los servidores públicos es que crean y estén convencidos que trabajan en un gobierno que está al servicio de la sociedad. No a un partido político, no a una ideología política, sino a la sociedad en su conjunto. Y si logramos esa integridad y esa imparcialidad de los servidores públicos, créeme que ya no volveremos a decirles burócratas, sino servidores públicos, burócrata, ¿sí? Un servidor público, ¿sí? Servidor público. Servidor público, ¿sí? No que se sirva del poder público, sino que sirva al poder público. Es servir a la sociedad. Concluyo con ello. Gracias. El mes pasado y muy recientemente, la presidenta del municipio de La Paz, la ingeniera Milena Quiroga, dio a conocer a los medios de comunicación cuando se hizo el análisis de sus 100 años, salieron los regidores del PRI, del PAN, mencionando que había sobreprecios en la compra de tinacos. Y la propia presidenta municipal anteriormente había dado a conocer en diciembre que denuncias de servidores públicos del anterior ayuntamiento. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Pues bueno, mire, cuando estuvo como candidata la presidenta actual Milena, participó en un proceso que hicimos de comprometer tanto a candidatos a diputados como a presidencias municipales a diversas acciones que el Comité de Participación de Baja California Sur les presentó. Y fue un acto público, están los documentos, están los videos, están los hechos. Y afirmó
y se comprometió a que la designación del Contralor Municipal fuera a través de una convocatoria pública y abierta. No lo hizo. Lo designó de dedo, a lo cual ya se lo hemos reclamado públicamente. Porque tenemos el documento firmado por ella, cuando era candidata a la presidencia municipal de La Paz. Entonces, no ha cumplido con ese hecho. Y está cuestionado el nombramiento del Contralor Municipal. Lo vamos a retomar y en breve volveremos a hacer ruido para que, oiga, usted firmó aquí. Tendrá que retirar a su Contralor interno que tiene. O sea, te contrato a ti para que no me pegues, ¿no? Me cubra las espaldas. Cosa que no debe ser. El Contralor interno municipal. Entonces, este hecho de los tinacos y si hay sobreprecio, pues evidentemente, pues se esconderán las evidencias, el Contralor interno no actuará. Entonces, ahí quedará en meras declaraciones periodísticas, en dimes y diretes. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como ciudadanos? ¿Qué tenemos que hacer la sociedad en su conjunto? ¿Qué tienen que hacer los órganos de control? Bueno, pues primero tenemos que decirle, quite su controlador, estimada presidenta, y encontrar un controlador, un contador que audite este proceso de la compra de tinacos. Porque si los ponemos ahorita a auditar, pues va a decir que no hay nada. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que partir de raíz y cortar de raíz para poder actuar. Es lo que tenemos que hacer. Y no solamente son tinacos, puede haber otras cosas que pueden ser muy cuestionadas y que se pueden cuestionar. Como por ejemplo se anunció que ya hay otro camión. Bueno, ¿y cuánto costó ese camión para recolectar la basura? Uno, acaban de anunciar. En la anterior administración con Muñoz, el Mentiritas, que 15, que 20 camiones de basura recolectores. Pero en la práctica la ciudadanía se queja de que no hay recolección de basura. No cuando los días que paran los compañeros trabajadores de servicio municipal porque no les pagan sus bonos, sino sencillamente porque no alcanzan la ciudad ha crecido mucho. ¿Sí? Las ciudades como nuestras casas, tenemos que darle mantenimiento constante. Y no es que falten manos. ¿Cuántas manos operativas están en la operación de recolección de la basura? ¿Y cuántas manos están sentadas en áreas administrativas y no operan? Un ayuntamiento es de servicios. Hoy por hoy son más de 4,000 trabajadores en el municipio ante una población que no rebasa los 300,000 habitantes. Si tú divides eso, pues un servidor público atiende menos de 40 empleados, 40 ciudadanos, perdón. Debiendo ser que la proporción y la media que marca el Banco Mundial debe ser un trabajador municipal por 120 ciudadanos. Entonces, esto genera un costo muy alto en la operatividad de los municipios en el estado de Baja California Sur. Nóminas muy infladas, exceso de trabajadores, pero que no operan. Entonces, ¿cómo podemos lograr la dignificación del trabajador burocrático si estos no operan? Y con banderas y gritos y tamborazos, inician las administraciones municipales y se dedican a barrer un día o una semana el municipio. Llevamos ya 5 o 7 meses de que iniciaron estas administraciones municipales. ¿Cuánto ha vuelto a salir otra vez la presidenta o presidentas municipales a barrer las calles?
Muy interesantes sus apreciaciones y sus análisis, licenciado Lara. Le agradezco mucho el tiempo. Tiene usted un gran reto y veo que tiene muy claro lo que quiere realizar en este periodo de su presidencia. La verdad que es admirable también la estrategia de tener un sistema, digamos, de inteligencia para saber con quién, a quién se va a contratar, si no tiene antecedentes, todo esto me hace algo revolucionario. Está usted poniéndole muchas ganas y no esperamos menos. Creo que se alguna algo muy interesante, es algo que por primera vez yo veo que se está haciendo, que se está avanzando. Si bien es cierto, tiene 5 años, yo creo que este sistema de tratar de corrupción va hacia adelante y yo creo que tiene una gran responsabilidad también en hombros, ¿no? Y también todos los que forman parte de ese sistema de hacer que cambiar esa percepción ciudadana, ¿no? De que los gobiernos son iguales a corrupción. Sí, Amados, quiero comentarle esto. Actualmente existe una ley de servicio profesional de carrera en el estado de Baja California Sur, que es letra muerta. Está ahí la ley. Tiene más de 15 años y nadie lo opera, nadie la activa. Dentro de las mesas que hemos realizado y foros para la creación de la política estatal, tenemos al maestro Lozoya, un gran maestro académico de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Él está muy interesado, él tiene un texto publicado sobre lo que es el servicio profesional de carrera. Y tenemos el compromiso de que este año podamos presentar una iniciativa de ley para reformar esa ley y crear realmente un sistema que sería el sistema de contratación o bien civil profesional de carrera para el servicio público. Porque puedes poner un gobierno de cuates y de amigos. ¿Y por qué no buscar un gobierno donde estos representantes sean gente capacitada, preparada, experimentada y que tenga un interés de servir, no de servirse? O bien que la composición del gobierno en respecto a la equidad de género sea 50-50, 50% de mujeres, 50% de hombres. Cosa que no ha cumplido el actual gobernador. ¿Sí? Hoy lo quiere subsanar y acaba de nombrar hace 2 días a la nueva directora de la Comisión Estatal del Agua, ¿no? Que es la ingeniera Lelita Tania Davis. Pero no complementa el número de miembros de mujeres y que por ley federal deben de cumplir los gobiernos estatales. y constitucional también, ¿no? ¿Perdón? Constitucional también ya es. Y constitucionalmente tienen que hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Que en la actividad cotidiana, es decir, la acción gubernamental debe estar bajo estas normas democráticas, normas de transparencia, normas de rendición, que permitan saber si yo te voté por ti o no voté por ti, pero tú eres el que me gobierna. Pues actúa en consecuencia. Sí, así es. Sí. Bueno, licenciado, pues la verdad que está muy interesante la entrevista, nos alargamos un poquito. Yo creo que, no, que no sea la última, que sea una de muchas para estar hablando de esos temas. Yo creo que a la opinión pública, a los ciudadanos, nos interesa mucho conocer esos temas, conocer el sistema estatal anticorrupción, el sistema nacional anticorrupción, y creo que es algo progresista esto que está ocurriendo con instalación de estos sistemas a nivel República Mexicana y en Baja California Sur. Le agradezco mucho, no sé si desea agregar algo para finalizar. Pues invito a la ciudadanía que participe y que se integre al sistema estatal anticorrupción. Y dirán, no es que las puertas abiertas, no es que tengamos las puertas abiertas.
Todos dicen eso cuando asumen el poder. No, nosotros estamos con la apertura total de que todos participen. No necesitamos tener la puerta abierta. Acérquense y trabajemos juntos para formar y crear gobiernos más democráticos, sociedades más justas y libertarias, que es lo fundamental. ¿A qué nos llevará ello? A que todos seamos felices y vivamos en concordia. Muchas gracias, licenciado Guillermo Lara Morales. Les agradecemos también a todos los televidentes por las redes sociales el favor de su atención. Con nosotros estuvo el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur, licenciado Guillermo Lara Morales, y desearle lo mejor para su nuevo cargo. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. Sus órdenes. Saludos. Saludos. Si gustas, cortar la grabación. Sí.